Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca del Padre de muchas naciones. Y sí, está titulado este mensaje El Padre de muchas naciones porque vamos a hablar acerca de Abraham. Mucho se ha hablado acerca del conflicto que está sucediendo ahora en la tierra de Palestina, entre Israel y Hamas, o también entre los palestinos y los israelíes en el Medio Oriente. Ese conflicto en el Medio Oriente obviamente no es nuevo, tiene muchos años de estar esta zona en guerra, en conflicto político. Estos dos grupos de personas siempre han estado uno en contra del otro, pero con este nuevo conflicto armado que se ha suscitado desde el ataque de Hamas en el sur de Israel, en la frontera con Gaza, se ha intensificado este conflicto, sigue escalándose este conflicto, se está esperando una respuesta de Israel en los próximos días y es una situación muy crítica lo que está sucediendo allá. Uno podría preguntarse incluso cómo es que Hamas logró pasar la frontera y atacar a tantas personas en el sur de Israel y todo lo que sucedió con estas personas que mataron. También hubo violaciones, asesinatos, fue una tragedia terrible en el sur de Israel, en la frontera con Gaza. Pero ¿de dónde viene todo este conflicto? Para poder entender de dónde viene el conflicto, desde la perspectiva bíblica, tenemos que irnos hasta Abraham, hasta el libro de Génesis, porque de ahí se originaron todos estos pueblos. Créalo o no, ambos, palestinos y judíos, son descendientes de Abraham. Y vamos a verlo en la palabra de Dios, donde habla acerca de Abraham y de su historia y de lo que sucedió con Abraham, porque es para poder entender lo que está sucediendo ahí. También vamos mientras estudiamos todo esto, vamos a darnos cuenta de ciertas cosas relacionadas con el pueblo de Israel y cuál es la diferencia entre el pueblo de Israel y la nación que hoy se conoce como Israel, allí en el Medio Oriente. También que hay acerca de los palestinos y de todo el pueblo árabe que está alrededor de esa tierra. Vamos entonces a comenzar en el libro de Génesis, en Génesis 12, porque aquí es donde Dios se le aparece a Abraham. Todavía no se le cambiaba el nombre a Abraham. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando Dios se le aparece a Abraham. En el versículo 1 de Génesis 12, el Señor dijo a Abraham: sal de tu país y de tu parentela, y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y haré tu nombre grande, y serás una bendición. Y bendeciré a aquellos que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga. Y en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Y es algo muy interesante lo que sucede aquí, porque Dios se le aparece a Abraham y le promete que él va a ser una gran nación, que las naciones de la tierra van a ser benditas, las familias de la tierra van a ser benditas en él. Obviamente es una profecía acerca del Mesías que había de venir de el linaje de Abraham. Pero primero le pone una condición: que se vaya de su tierra y de su parentela, de la casa de su padre, y que se fuera a otra tierra. Entonces él sale de esa tierra y se va. Él obedece, y esto es lo que Dios apreció en Abraham, la obediencia, que lo que Dios le decía, Abraham lo hacía. Y recibió la promesa, Abraham se fue, pero pasan varios años, pasa tiempo y no se cumple todavía esta promesa de que él iba a ser una gran nación y que Dios lo iba a bendecir. Ahora, cuando el tiempo pasa, entonces Dios después vuelve a hablar con Abraham. Vamos a Génesis 15, donde le dice lo siguiente Dios a Abraham en el versículo 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será excesivamente grande.
Y Abraham dijo, Señor Dios, ¿qué me darás, ya que ando sin hijo y el heredero de mi casa es este Eliezer de Damasco? Y esto era una pregunta muy lógica de parte de Abraham, porque Abraham tenía bastantes posesiones, Abraham era muy rico, el padre de Abraham también era rico, y él tenía muchas posesiones. Pero él le dijo que su recompensa sería excesivamente grande, y Abraham le pregunta, bueno, ¿qué me darás? No tengo hijo. Y el que va a heredar es este Eliezer, ¿verdad? Uno que estaba, un siervo de él. Y después, en el versículo 3, Abraham dijo, he aquí tú no me has dado descendencia, y he aquí uno nacido en mi casa es mi heredero. Y he aquí la palabra del Señor vino a él diciendo, este hombre no será tu heredero, sino el que saldrá de tus propios lomos será tu heredero. Y lo llevó afuera y dijo, mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si eres capaz de contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó en el Señor, y él se lo contó por justicia. Ahora no sabemos exactamente cómo es que creyó Abraham en su corazón. Él le creyó a Dios que él iba a tener descendencia, que Dios lo iba a hacer una gran nación porque Dios lo prometió. Y él sabía que lo que Dios promete lo cumple. Pero, como es común para nosotros los seres humanos, muchas veces tratamos de hacer las cosas por nuestros propios métodos, en lugar de esperar en Dios, en lugar de esperar a que Dios lleve a cabo su plan, a su tiempo, a su manera, bajo sus propias condiciones. Y lo que sucedió es que a la esposa de Abraham, a Sarai, se le ocurre una gran idea. Vamos a Génesis 16. Porque Dios le dijo que no iba a ser Eliezer, que no iba a ser a través de otra persona, sino un hijo de sus propios lomos, de su propio cuerpo, un heredero físico. Y Sarai, que era estéril, le dice entonces a Abraham lo siguiente, en Génesis 16, en el versículo 1, dice, ahora Sarai, esposa de Abraham, no le daba ningún hijo, y ella tenía una esclava, una egipcia, y su nombre era Agar. Y Agar era esclava egipcia que Sarai recibió cuando Abraham fue a la tierra de Egipto. Fue cuando dijo que era su hermana, ¿verdad? Porque estaba el peligro de que mataran a Abraham por ser esposo de Sarai. Sarai era una mujer muy hermosa. Entonces cuando fueron a Egipto le dijo, tú di que eres mi hermana. Entonces fue al palacio, al harem allá del faraón. Le dan a esta sierva egipcia, Agar, a Sarai. Y cuando finalmente es afectado con una enfermedad del faraón y se da cuenta de que es de Dios esto, y que no toque a Sarai porque es la esposa de Abraham, entonces él les dice, váyanse, y le da a Agar, y Agar, la sierva de Sarai, salió con ellos, con Abraham, con Sarai. Entonces Sarai es de ahí de donde viene Agar, una sierva egipcia. Y la idea que se le ocurre a Sarai, aquí en el versículo 2, es lo siguiente. Sarai dijo a Abraham, he aquí ahora el Señor me ha impedido dar a luz. Te ruego, entra en mi sierva. Puede hacer que pueda obtener hijos por ella. Y Abraham escuchó las palabras de Sarai. Y Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar su sierva, la egipcia, y la dio a su esposo Abraham para ser su esposa. Después que Abraham había vivido 10 años en la tierra de Canaán. Y como referencia a esa tierra de Canaán, es esa tierra donde está ahora el país de Israel. Y dice en el versículo 4, y él entró en Agar y ella concibió. Y cuando Agar vio que había concebido, miró a su señora con desprecio. Entonces lo que sucede, empieza a haber conflicto entre Agar y Sarai. ¿Por qué? Sarai es la señora de Agar, pero Agar está embarazada, cosa que nunca ha tenido el privilegio Sarai de estar embarazada. Entonces empieza a haber conflicto entre ambas. Termina siendo que Agar huye de su señora Sarai porque no la estaban tratando bien. Pero un ángel se le aparece cuando está huyendo. Y aquí mismo en Génesis 16, en el versículo 10, aquí es donde se le aparece el ángel a Agar. Y le dice, y el ángel del Señor le dijo, multiplicaré tu semilla excesivamente, así que ellos no serán contados a causa de la multitud. Y el ángel del Señor le dijo, he aquí, tú estás con hijo y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción.
y será un hombre salvaje. Su mano será contra todo hombre y toda mano de hombre contra él. Y él beberá en la presencia de todos sus hermanos. Y entonces el ángel le dice cómo había de llamarle a su hijo, al hijo de Abraham. Porque recordamos que la promesa es un hijo, tenía que ser un hijo de su propia, de sus propios lomos, de su propia sangre, de Abraham. Entonces Ismael era eso. Pero él le dice que Dios le promete a Agar que su hijo iba a ser bendecido, que iba a ser multitud de personas, que no iban a ser ni contados, y que iba a ser un hombre salvaje, y que iba a vivir en presencia de todos sus hermanos. Y luego en el versículo 15 nos dice aquí mismo, dice, y Agar dio a luz a un hijo a Abraham. Y Abraham llamó el nombre de su hijo, el cual Agar dio a luz, Ismael. Entonces Ismael es el primogénito de Abraham, conforme a la carne, pero por medio de Agar. Y después, en el capítulo 17 de Génesis, vuelve Dios a hablar con Abraham. Y cuando se le aparece, esto sucede. Versículo 2. Y Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y tú serás un padre de muchas naciones. Ni tu nombre será más llamado Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he hecho un padre de muchas naciones. Y te haré excesivamente fructífero, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre tú y yo, y tu semilla después de ti en sus generaciones por un pacto perpetuo, para hacer Dios a ti y a tu semilla después de ti. Y te daré la tierra en la cual eres un peregrino, y a tu semilla después de ti, toda la tierra de Canaán, por una posesión eterna, y seré su Dios. Y, como ya mencionábamos, esta tierra de Canaán es donde está ahora la nación de Israel. Pero le dice, es a ti y a tu semilla. Pero después le clarifica que lo que había sucedido con Agar, eso no es lo que Dios tenía en mente. Eso no es a lo que Dios estaba refiriendo. Vamos al versículo 19. Y Dios dijo, Sara, tu esposa, porque también le cambia el nombre a Saraí, se lo cambia a Sara, de princesa a reina. Dice, Sara, tu esposa ciertamente te dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Isaac. Y yo estableceré mi pacto con él como un pacto eterno, y con su semilla después de él. Y en cuanto a Ismael, te he escuchado. He aquí, lo he bendecido y lo haré fructífero, y lo multiplicaré excesivamente. Él engendrará 12 príncipes, y lo haré una gran nación. Pero estableceré mi pacto con Isaac, a quien Sara te dará a luz en este tiempo establecido en el próximo año. Entonces, ¿qué sucede? La gran idea que se le ocurrió a Saraí de dar a su sierva a Abraham no era lo que Dios tenía en mente. Pero Dios aún así tuvo compasión de Agar, tuvo compasión de Ismael, y aún así le dio bendiciones, ¿verdad? Le prometió multiplicar a Ismael, y dice que iban a salir 12 príncipes de él, y lo iba a hacer una gran nación. Un hombre salvaje, entonces es lo que vemos acerca de Ismael. Una gran nación, un hombre salvaje, 12 príncipes, morará entre sus hermanos, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo acerca de Ismael. Porque en realidad el pueblo de Ismael es el pueblo árabe. Ese es el pueblo de Ismael. El pueblo de Ismael, que también es hijo de Abraham, son todo el pueblo árabe. De hecho, ellos mismos dicen que el hijo de la promesa era Ismael, porque es el primogénito. Y en el sentido de ser el primogénito tienen razón. Pero la Biblia es muy clara con lo que dice con respecto a Isaac. De hecho, Dios le dice que al hijo que iba a tener con Sara le iba a poner Isaac. Esto significa risa. ¿Y risa por qué? Porque Saraí, o Sara, ya era Sara, se rió cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, que iba a concebir y que iba a dar a luz, y su hijo le iba a llamar Isaac.
Y vamos a entonces adelantarnos un poquito más aquí mismo en Génesis, el capítulo 21, y vamos a ver qué sucedió con Isaac. Versículo 8. Y el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo una gran fiesta el día que Isaac fue destetado. Y Sara vio al hijo de Agar la egipcia, a quien ella le había dado a luz a Abraham, burlándose. Desde aquí empiezan entonces los problemas entre Isaac e Ismael. Isaac era probablemente muy pequeño para darse cuenta de lo que estaba sucediendo con Ismael, pero Ismael era varios años mayor que Isaac. Y entonces vamos a ver lo que sucede con Sara. Esto fue lo que, después de que Sara vio a Ismael burlándose, le dice lo siguiente a Abraham en el versículo 10. Ella le dijo a Abraham: echa esta sierva y su hijo, porque el hijo de esta sierva no será heredero con mi hijo, con Isaac. Entonces, primero, ella fue la que instigó este problema, dándole a su sierva para que Abraham pudiera tener un heredero físico, como Dios lo habrá prometido. Dios le dice: está bien, pero esa no es lo que yo quería. Te voy a dar un hijo y va a ser Isaac, y en él va a ser la promesa. Entonces Ismael y Agar ya forman un bando, y Sara e Isaac son también, ¿verdad?, en el otro lado. Desde ahí empieza ya el conflicto. Y Abraham obviamente le causó mucho dolor todo este conflicto que había entre sus dos hijos. Aquí lo dice en el versículo 11, dice: la cosa fue muy grave a la vista de Abraham a causa de su hijo. Y Dios le dijo a Abraham: no sea esto grave a tu vista a causa del muchacho y a causa de tu sierva. En todo lo que Sara te ha dicho, oye sus palabras, porque en Isaac tu semilla será llamada. Y también haré una nación del hijo de la sierva, porque él es tu semilla. Pero es otra nación, es otra, no es la descendencia de Abraham, sino que la descendencia iba a ser llamada en Isaac. En Isaac. O sea que la línea de Abraham iba a continuar en Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Así lo determinó Dios. Ahora, también Dios le dijo: también voy a hacer una gran nación porque él es tu semilla. Pero es otro linaje, otras familias. Como ya mencionamos, de ahí viene el pueblo árabe, hijos de Abraham. Incluso los mismos árabes lo dicen y lo declaran, y ellos están convencidos, de acuerdo al Islam, también ellos sinceramente creen que el hijo de la promesa era Ismael, y que a quien Abraham fue a sacrificar, como vemos en el libro de Génesis, ¿verdad?, cuando iba a sacrificar a Isaac, ellos creen que era Ismael y lo proclaman. De hecho, esas son sus creencias. Entonces no hay ninguna duda que los hijos de Ismael son el pueblo árabe. Pero entonces, ¿cuáles son los hijos de Isaac? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió entonces con Isaac y con Ismael? Porque aquí le dice Sara: manda a esta sierva y a su hijo lejos, porque él no va a heredar junto con mi hijo. Y Dios le dice: es cierto, Sara tiene razón en lo que está diciendo, no te parezca duro echarlos, yo los voy a bendecir, yo los voy a cuidar. Pero después cuando se fueron, se quedaron sin agua y estaban a punto de morir, Agar e Ismael. Y aquí en el mismo capítulo 21 de Génesis, en el versículo 17, cuando estaban ya así, sin agua, ¿verdad?, deshidratados, a punto de morir, dice aquí: y Dios oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo: ¿qué te aqueja, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Ponte de pie, levanta al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo lo haré una gran nación. Esto es porque Agar ya lo había dejado lejos y se había ido lejos de Ismael, porque no quería verlo morir, a su hijo. Pero Dios le dijo a través del ángel a Agar: ve y ayúdalo. Entonces Dios manda agua para que revivan, y esta es algo muy muy emotivo, porque Dios le da la vida a Ismael. Él no quería que muriera,
y él iba a cumplir lo que le prometió a Abraham, que iba a hacer de él también una gran nación. 12 príncipes, el pueblo árabe, son los hijos de Ismael. En el versículo 21 dice, y él vivió en el lugar desolado de Parán, y su madre tomó una esposa para él de la tierra de Egipto. Entonces, la mamá egipcia, Agar, después tomó una esposa para él también de Egipto, y de ahí son hijos de Abraham, ¿verdad? Con una egipcia, y después con una esposa egipcia. Y entonces, ¿qué sucede? No vamos a ir ahí por cuestión de tiempo, pero la descendencia de Isaac tuvo después 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Esaú y Jacob obviamente son la descendencia, y la línea de Abraham continúa por el lado de Jacob, porque Esaú se casó con las mujeres de la tierra, y no de la tierra de los alrededores, no se casó con gente de su misma familia, de su mismo linaje. Y Jacob sí tomó una de sus parientes, ¿verdad? Bueno, de hecho se fue a vivir con Labán, empezó a trabajar con Labán, y trabajó 7 años por Raquel, la hija menor de Labán, pero después Labán lo engaña y le da a Lea, su hija mayor, porque dice, es que se tiene que casar la mayor primero, y después le da a Raquel. Pero para no hacer la historia tan larga, después de que se casa, ¿verdad? Después de que se casa con Lea y después con Raquel y las concubinas, entonces Jacob, que su nombre es cambiado después a Israel, de ahí viene el nombre de Israel, es el nombre que Dios mismo, así como le cambió el nombre a Abraham, le cambia el nombre a Jacob, se lo cambia a Israel. Y tuvo 12 hijos entre las 2 esposas y las 2 concubinas. Entonces, entre estas 4 mujeres tuvo 12 hijos, y estas son las 12 tribus de Israel, que es Jacob, que es el nieto de Abraham. Y las 12 tribus de Israel son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y también José, ¿verdad? Porque José fue uno de los hijos de Raquel. Raquel solamente tuvo a José y a Benjamín. Y Lea tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. En los primeros 4, y después de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Son 12 hijos de Israel. Y la historia es fascinante. De ahí sigue la historia de José, que fue vendido como esclavo. Y después entonces todos ellos vinieron a Egipto, se multiplicaron en gran manera, y después son esclavizados por otro faraón en Egipto que no conoció a José, porque José fue el que salvó a la nación, ¿verdad? De 7 años de hambruna que hubo ahí. Después de que había sido él el mismo esclavo, él terminó siendo el segundo detrás de Faraón en la tierra de Egipto, pero muchos años atrás. Después los hacen esclavos a todo el pueblo de Israel, porque se multiplicaron en gran manera. Los hacen esclavos, y después en la historia del Éxodo nos narra entonces cómo sale el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, cómo Dios lo saca de ahí. Pero la gente que sale de ahí son 12 tribus. Y en el libro de Números 1 nos detalla cuántas personas salen de cada uno de los campamentos. Y es algo impresionante, porque en el siguiente episodio hablaremos ya acerca de esto, de la salida de Egipto. Vamos a hablar acerca de estos campamentos y cuántas personas eran. Porque hay algunas personas que tratan de convencernos de que solamente son algunos cuantos cientos de miles de judíos en esta nación que es el pueblo de Israel, pero la realidad es otra. Incluso ya desde el Éxodo y en la misma Biblia nos declara que eran ya
prácticamente millones de personas. Pero Abraham es el padre de estas naciones. Y es muy importante que nosotros entendamos entonces de dónde viene el pueblo de Israel y de dónde viene también el pueblo árabe. Y ambos vienen de Abraham. El pueblo de Israel son descendientes por parte de Isaac y el pueblo árabe son descendientes por parte de Ismael, los dos hijos de Abraham, y son muchas naciones. El pueblo árabe son muchas naciones y también el pueblo de Israel son muchas naciones, no solamente esta nación pequeña en la tierra de Palestina, el país que hoy se conoce como Israel, que estableció las Naciones Unidas en 1948. Pero esto ya lo seguiremos estudiando en el siguiente episodio de Abre mis ojos, donde seguiremos estudiando la historia de estas naciones, la historia de este conflicto, pero aquí empezó, con este conflicto entre Ismael e Isaac, quizás no directamente, pero de sus mamás, de Sarai, o de Sara y de Agar. Pero por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio para poder seguir estudiando la historia acerca de Israel, la verdad acerca de Israel.